campaña. Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en este Cruce de Palabras estamos de manteles largos. Nos acompaña en el estudio François Autard. François es sacerdote católico, es sociólogo y un inquieto joven de 91 años de edad, autor de más de 50 libros que sigue viajando por todo el mundo. François, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Muchas gracias Cruce de también, Palabras. realmente es un placer enorme. François, tú has acompañado las luchas por otro mundo desde hace ya muchos años. Sí. Eres parte del Consejo del Foro Social Mundial. ¿Qué está sucediendo hoy en día con ese foro que fue tan importante en su momento para agrupar las luchas altermundistas? Bueno, pienso que el Foro Social Mundial sí ha jugado un papel importante, precisamente porque ha permitido de agrupar a millares de iniciativas que existen en el mundo entero para transformar algunos aspectos de la situación del mundo actual. Y eso ha tenido en América Latina un impacto también para la transformación política. Y es el único continente en el mundo donde hubo regímenes o países que se llaman progresistas que han salido en parte bajo la impulsión que ha dado el Foro Social Mundial, que durante varios años se realizó en América Latina. Este foro lo integran, como decimos sobre los tamales en México, de dulce, de chile y de manteca. Hay de todo allí, ¿no? Sí, de verdad, pero de todo en el sentido de construir un mundo diferente. El eslogan es "Otro mundo es posible". Y eso es lo que une todos los que vienen allá. Y tiene, me parece, dos funciones fundamentales. La primera es de aumentar el nivel de la conciencia global, que cada uno trabaja en un sector, movimientos femeninos, indígenas, obreros, campesinos, sobre el problema de la relación con la naturaleza, etc. Cada uno, pero es parte de un conjunto, y de un conjunto que en el mundo actual está orientado por el paradigma del capitalismo, que es un paradigma de muerte, de destrucción de la naturaleza y de destrucción de los seres humanos, y por otra parte la búsqueda de un nuevo paradigma de vida. Y así la primera función es de ayudar cada uno a tener conciencia que es parte de un conjunto. La segunda función ha sido la constitución de redes, lo que fue muy importante porque gente que venía de Asia, de África, de todos los rincones del mundo, no tenían ninguna vinculación y en una vez ven que hay otras personas que hacen las mismas cosas en otros lugares. Y así eso fue la fuerza del Foro Social Mundial. De verdad, con el tiempo no ha tenido la misma fuerza. Y en los últimos tiempos hubo dificultades. Y de verdad es necesario de repensar. El gran problema fue justamente la relación entre todas estas fuerzas y en lo político. Porque al principio... Eso lo dividió a sus integrantes. Sí, dividió y se entiende por qué. Porque en muchos casos la política absorbió los movimientos sociales. También en los países socialistas. He trabajado mucho en el Vietnam, en China, también en la Unión Soviética. Y los movimientos sociales de base de masas eran más corderas de transmisión del poder central político hacia las masas y no una expresión de las necesidades, de los intereses de las grandes masas frente a lo político.
Y así, ahí desconfianza de muchos movimientos sociales frente a lo político. Y todavía no se ha encontrado una solución a eso. Porque veo, por ejemplo, en varios países latinoamericanos con los países progresistas, hubo la tendencia, yo pienso en Nicaragua, donde he trabajado varios años, y también ahora en Ecuador, donde me quedo por el momento, la tendencia de lo político a absorber los movimientos sociales. A no respetar su autonomía. No respetar la autonomía. Y de utilizarlos en una lógica electoral, ¿no? Y eso, evidentemente, hace que hay fricciones y a veces contradicciones. François, el presidente Hugo Chávez, a quien tú trataste personalmente en una gran cantidad de ocasiones, buscó el acercamiento con el Foro Social Mundial. Hubieron reuniones espléndidas, históricas, podríamos decir, con él. ¿Tú crees que esto ayudó, digamos, al foro a encontrar una ruta distinta por donde transitar? Es lo que quería Chávez. Y hubo mucha resistencia en el Foro Social Mundial cuando se organizó en Caracas. Al mismo tiempo se organizó en Bamako, en África, y en Karachi, en Asia. En parte para un contrabalance al Foro de Caracas, porque temían que sea absorbido por Chávez. Pero Chávez no actuó de esta manera. Chávez fue muy consciente de la necesidad de la autonomía. Y por eso Chávez lanzó otra idea, la idea de una quinta internacional, para el aspecto político, cómo construir una fuerza internacional mundial, ¿no? Que no es el Foro Social Mundial, porque no tiene una vocación política inmediata, sino, bueno, responder a un vacío en el plan internacional desde el punto de vista político. La política también se hace signos. Tú acabas de mencionar ese encuentro entre Chávez y el foro en Caracas. Tengo presente en ese foro, de repente, a los integrantes en esa reunión interpretando la Internacional, el himno de los trabajadores, que parecía ya un himno en desuso, ¿no? Y que a partir de ese momento tuvo un resurgimiento, ¿no? También al calor de la iniciativa del presidente Chávez de relanzar el proyecto del socialista. Sí, de verdad existen algunos de los movimientos sociales, no todos, esta vinculación con el pasado de las luchas sociales y en particular de las luchas sociales de la clase obrera. Estuve hace poco tiempo, y tú también, en la escuela del MST, del movimiento de Sin Tierras en Brasil, donde en la mañana, cuando ahí la mística, como dicen, y donde finalmente se canta también la Internacional. Eso es muy importante porque es una vinculación con muchas luchas sociales en la historia. Y de guardar viva esta memoria me parece muy importante. Bien. François, una de las cosas que pareciera haber, si no descarrilado, si entorpecido la marcha de ese foro mundial, fue el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, y la emergencia del islamismo político radical. Tú has estudiado también el fenómeno del islamismo. Sí, un poco porque he tenido la oportunidad los últimos años de ir bastante en los países árabes, desde Marruecos hasta Siria, y de ver de cerca lo que fue lo que se llama la primavera árabe, que fue una reacción contra los efectos del neoliberalismo en estos países, porque todos, también gente como Saddam Hussein, como Bashar al-Assad, como Gaddafi y como en Egipto, adoptaron el neoliberalismo y fueron orientados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial.
Y los efectos fueron los mismos que aquí en América Latina. Y así hubo una reacción social. Hubo también una reacción contra regímenes que eran demasiado autoritarios. He tenido una entrevista con Bashar al-Assad hace 3 años en Damasco, y él reconoció que en 2011 la protesta popular era legítima. Pero el problema, evidentemente, es que fue un movimiento de revuelta contra esta situación, pero no anticapitalista. No anticapitalista. Porque los nuevos movimientos o regímenes políticos que se reorganizaron entraron en la visión neoliberal del pasado. Así, es un principio muy interesante de reacción popular, pero no es una real revolución en este sentido. ¿Tú crees que esta emergencia de fuerzas, primero como Al-Qaeda, luego de ISIS, ha trastocado las posibilidades de la lucha por la liberación de los pueblos? Claro que son soluciones totalmente adversas a una liberación real. Y es un retorno al pasado, provocado por el Occidente. Porque no debemos olvidar que después de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda, el adversario para el Occidente era el nacionalismo árabe, con Nasser y partidos como el Baas en Siria y en Irak. Y lo que hicieron los occidentales es de ayudar y promover el Islam radical para luchar contra el nacionalismo árabe. Pero ahora este Islam radical, como de Al-Qaeda, como Bin Laden, ¿no?, que fueron colaboradores del Occidente, se revoltaron contra el Occidente. Y toda la visión es que lo que está pasando es una agresión cultural contra el Islam. Y la idea es de regresar al pasado, no es de construir un futuro. Y en este sentido, eso no corresponde de ninguna manera a la liberación de los pueblos. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y ahora que regresemos puedes profundizar más esta cosa tan interesante que señalas? Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el sacerdote católico belga François Autart. François, en este repaso que nos estabas haciendo de las luchas de liberación en el mundo, ¿tú dirías que hay una nueva derecha en América Latina? Claro. No claro. Es la misma derecha con otro barniz. Hay los dos. Y una parte de la nueva derecha, que es el capitalismo moderno, está con los gobiernos progresistas. Es un capitalismo moderno que acepta la lucha contra la pobreza, porque eso extiende la base del mercado, que acepta un trabajo formal mejor que informal, que acepta el seguro social, que acepta de pagar impuestos si los gobiernos aseguran una seguridad para su proceso de acumulación. Pero no diera la impresión, François, por ejemplo, que en el caso de Brasil, sí, ¿no?, en donde estas políticas redistributivas eran bien vistas, como tú dices, por un sector de los empresarios, ¿ya llegaron a su fin? ¿Que ya no están dispuestos a admitir eso? Una parte sí, una parte no. Hay una parte que estima, como en Ecuador, como también en Bolivia, que son del capitalismo moderno, que tiene un ritmo de acumulación muy fuerte, que han hecho bastante. Y así están en contra. Hay la vieja derecha, el capitalismo antiguo, que evidentemente está en contra. Los dos se unen para tratar de recuperar el poder político. Es lo que han hecho en Argentina, en Brasil, que tratan de hacer en Venezuela. Es un peligro real.
no es por el imperio, pero no es la única razón de las dificultades que tienen los países progresistas. ¿Tú dirías que esta ilusión que hubo en algún momento por sectores de la izquierda de que Estados Unidos iba más o menos a respetar los procesos de construcción de estados sociales en América Latina era una ilusión y de que está ahora decidida a no permitirlo? Totalmente, totalmente. Aún Obama, que era un hombre más aceptable, como dicen los cubanos, cuando fue nombrado, debemos acostumbrarnos a tener un emperador negro, ¿no? Pero era una personalidad mucho más aceptable. Pero ha seguido las mismas políticas, fundamentalmente. Así, no podemos hacernos ilusiones en este sentido, pero no tampoco podemos caer en la ilusión que políticas de alianzas de clases van a resolver los problemas fundamentales. O sea, eso quedó agotado en el modelo brasileño, por ejemplo. Exactamente. No hay, mostró sus limitaciones. Exactamente. Lo que no significa que la izquierda está agotada como movimiento, pero debe reconstruir su proyecto. Cuando hablas de esa reconstrucción, ¿qué estás hablando? ¿De consideraciones éticas, programáticas? ¿De qué naturaleza? Bueno, pienso que son dos cosas fundamentales. Primero, redefinir la meta. Un nuevo paradigma que no sea el paradigma capitalista. Y redefinirlo de manera concreta. ¿Cuál tipo de relación con la naturaleza? ¿Cómo construir la base material de toda la vida cultural, vida espiritual, vida física? ¿Cómo organizar socialmente en función de procesos democráticos? Y cómo realizar la interculturalidad. En estos 4 ejes que son necesarios para la construcción de cada sociedad, hay posibilidad de redefinir un paradigma que sea postcapitalista, anticapitalista, socialista si queremos, ¿no? No importa la palabra, lo importante es el contenido. Es una primera cosa. La segunda cosa es cómo redefinir las transiciones, porque evidentemente no podemos pensar a construir el socialismo de manera instantánea. Es imposible. Por decreto no. Es imposible, ¿no? Y también la derecha y el imperio son allá y son capaces de boicot económico, político y de intervención militar. Pero sí se puede construir transiciones, es decir, medidas concretas que permiten de construir un nuevo paradigma y que no son solamente una adaptación del sistema capitalista a nuevas demandas, como el capitalismo verde, el capitalismo social, el capitalismo moderno, que son el capitalismo, que se adapta. Y no pienso que es el papel de la izquierda de ayudar al capitalismo a continuar a reproducirse. Y construir estas medidas de transiciones, yo pienso, por ejemplo, a la agricultura campesina, que es un campo de construcción de otra perspectiva económica. O sea, los campesinos, según tu visión, cuando hablamos de campesinos, estamos hablando de pequeños propietarios de la tierra, ¿verdad? Tienen un lugar en este proyecto de refundación de la izquierda. Absolutamente. No se trata de desaparecerlos. No, exactamente. Contrario a la idea de la modernización de la agricultura, que son los grandes monocultivos de exportación, como se desarrollan en todos los países latinoamericanos. Progresistas o neoliberales, ¿no? Pero no constituyendo pequeños capitalistas, pero sí un campesinado que posea la tierra, pero también dentro de cuadros colectivos, de comunidad, si son los indígenas, o de cuadros colectivos para la producción, para la comercialización, etcétera, que impide la constitución solamente de una nueva clase social capitalista de nivel bajo. En esta lucha por un mundo diferente, ¿tú crees que hay motivos para ser optimista? Bueno,
a primera vista parece que las cosas son muy bloqueadas, porque la fuerza del sistema es enorme. Y por otra parte, la concepción de los que han querido cambiar, como los sistemas capitalistas, socialistas, como China hoy, o Vietnam, o como los países progresistas de América Latina, no ha dado el resultado esperado, porque me parece que no fueron bastante radicales en la crítica del capitalismo y adoptaron la modernidad orientada por el capitalismo. ¿Y podían haberlo hecho, tú crees? Esa es la ¿No gran hay un cuestión. problema de correlación de fuerzas? Sí. Hace un momento tú nos decías que el socialismo no es un problema de voluntad. Exactamente. Es el argumento de decir frente a una fuerza tan fuerte del capitalismo de monopolio, ¿qué podemos hacer? Porque tienen el monopolio de las tecnologías. Y como dice Samir Amin, no debemos temer de utilizar la palabra reformas. Claro, pero a condición que sean en un proceso de reconstrucción y no solamente de adaptación. Pero a ver, esos países han logrado recuperar su soberanía. Sí. Han logrado recuperar el control de sus recursos naturales. Han echado a caminar proyectos de redistribución de la renta que se han traducido en éxitos educativos, de empleo, de nivel nutricional, de vivienda. ¿No te parece que hay ahí, digamos, una ruta hacia el cambio? Hubo una ruta, pero dentro de una perspectiva de modernización y no de transformación estructural. Y por otra parte, con la crisis están perdiendo todos estos logros poco a poco. Yo he dado la conferencia en la UNAM esta mañana mostrando cómo en todos los países regresan al mercado y pierden la soberanía y pierden el aspecto antiimperialista y pierden algunos de los logros de los trabajadores. Y así el peligro es de no ver la otra posibilidad que de regresar a esta lógica fundamental, que no va en contra de la lógica del capitalismo, pero que sí puede construir logros. ¿Sí? Por ejemplo, si en Brasil tenemos más de 30 millones de personas que salieron de la pobreza, no es nada. Pero se construyó de manera más asistencialista, creando más clientes que actores sociales. No hubo reforma agraria en ningún país progresista de América Latina. En Venezuela hubo reforma agraria, en Sí. Bolivia hubo una reforma agraria relativa, porque el pacto con los grandes propietarios ahora de la media luna significa 1 millón de hectáreas a los grandes propietarios para aumentar la frontera agrícola y destruir la selva amazónica. Así, son cosas que son ambiguas. Bueno, tú has viajado por todo el mundo, conoces Europa bien, América Latina, Asia, has estado en África. ¿Tú dirías que esta esperanza de cambio sigue siendo más fuerte en América Latina que en otras partes del planeta? Yo pienso que sí, en un cierto sentido, porque hubo más movimientos organizados para tratar de empezar cambios muy fundamentales. Hubo experiencias que existen en la historia de América Latina, como el régimen de Allende en Chile, como la Revolución Cubana, ahora como los zapatistas en un cierto sentido. Y allá realmente en América Latina bases de construcción nueva que tal vez no existen en otros continentes. Pero en todas partes hay iniciativas, hay movimientos, hay grupos que actúan en los diferentes campos de transformación. Millares de experiencias. Y eso es la esperanza, porque significa que las bases existen.
todavía no tienen la conciencia que están realmente construyendo una cosa nueva. Todavía no tienen redes bastante fuertes, todavía no tienen una fuerza política, pero existen. Y sobre eso que se debe construir. Yo pienso que para la refundación de la izquierda en América Latina se debe regresar a la base, regresar al poder popular, a la construcción del poder popular. Déjame regresar al inicio de nuestra plática, ¿no? Sí. ¿Cómo eran los movimientos que había en el planeta cuando se forma el Foro Social Mundial? En todos estos años que han pasado, ¿tú crees que han habido más avances que retrocesos o al revés? Yo pienso que, bueno, en el plan político hubo avances que son destruidos ahora por un retroceso. En parte por la crisis, el precio de las commodities que han permitido durante 10, 15 años a países progresistas de financiar políticas sociales con logros absolutamente innegables. Pero hay un retroceso frente a la fuerza del sistema. Y segundo, también hay un retroceso por falta tal vez de una visión más radical, es decir, de políticas que sean realmente poco a poco anticapitalistas, no solamente de palabras, sino de realidad. Y en este sentido sí estamos viviendo un momento de retroceso, seguro. Pero con bases de esperanza, sí, eso sí. Hay esperanza. François, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos por esta travesía a través del planeta y de casi por lo menos 2 décadas de lucha. Los esperamos la próxima semana aquí en Telesur. Pero